Bueno, hola a todos, ¿cómo estáis? Comenzamos otra vez con esos directos que siempre digo que a ver si hacemos más a menudo y que después dejamos en el limbo de los justos y que no hacemos nada. A ver si de una vez conseguimos coger la rutina y empezamos a hacer ciertos directos. Hay mucha gente que quiere venir aquí a hablar con vosotros, no solo ya Eduardo, que ya es como de la casa. No, no, ¿cómo no? De la casa y sino más gente que vamos a hablar también con Luz Belinda, la política de Andalucía que dejó Vox por el tema de la farsemia. En fin, a ver si que empiezo a coger la rutina y no me echan de ningún canal más, como me han echado de YouTube una semana, de Facebook un mes y podemos hacer directos. Bueno, os presento, creo que le conocéis todos, es Eduardo Rodríguez de Brujón, es abogado, colaborador del Diestro, experto en derecho bancario, y que tiene muchas cosas que contarnos porque esto de la farsemia no solo nos ha traído problemas de secuestros a la población y sanitarios, sino también nos ha traído, y aparte de muerte, claro, como está trayendo, sino que también nos ha traído problemas económicos para mucha gente que a su vez, pues por desgracia, está provocando serios problemas personales, familiares y de todo tipo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No te pongas serio que eres de la casa, tío. Nada, queríamos hablar al principio, lo habíamos hablado Eduardo y yo, porque parece ser que, no sé si recordáis que una de las soluciones maravillosas que dio el gobierno para las empresas cuando tuvieron que cerrar por el tema de los confinamientos que resultaron de ser ilegales, como todos sabíamos desde un principio, uno por decirlo así, las soluciones mágicas que ofreció a las empresas fue aquella de los créditos ICO. Y bueno, Eduardo ha estado investigando, dado que tiene muchos clientes en una situación delicada, muchos clientes empresarios en una situación delicada a cuenta de los confinamientos, ha estado investigando y he descubierto muchas cosas sobre trampas también, tanto de los bancos como del gobierno, si no me equivoco, Eduardo, con el tema de los créditos ICO. Cuéntanos. Pues recuerda el comienzo de nuestra conversación cuando te envié ese artículo que se llamó El timo de los créditos ICO COVID-19, que Sí, lo recuerdo. te pareció espectacular por el tipo de materia que tocaba y luego ha tenido una acogida muy buena entre los lectores que prácticamente han inundado nuestros correos electrónicos, sobre todo empresarios y autónomos, que han sufrido y que son víctimas de este timo que podríamos llamar el timo ICO COVID-19, que ha traído muchísimos problemas y va a traer mucho más porque hay ahora terminada esa carencia de pago de intereses, se está convirtiendo para las pocas empresas que no habían cerrado o que no habían presentado concurso de acreedores, se están convirtiendo los ICO COVID-19 teóricamente avalados por el Estado en una auténtica pesadilla que nos va a traer muchos problemas a los autónomos y sobre todo a aquellos empresarios que avalaron inocentemente, afianzaron solidariamente el crédito ICO 19 y que ahora se encuentran que su propio patrimonio se tiene que enfrentar a los embargos, se tiene que enfrentar a los ataques y sobre todo a las reclamaciones que le están efectuando los bancos, que curiosamente, aun estando avalado un 80% por ICO, en teoría, están reclamando el 100% a las personas físicas que garantizaron que solían ser socios y O avalistas. sea, O Sí. sea, resulta que el autónomo, el empresario, por así decirlo, el particular, en teoría avala un 20% y el 80% restante, en teoría, lo avalaría el Estado, pero se les está reclamando a los empresarios el 100%. Exactamente. Es curioso porque en el momento de la comercialización, los bancos, cuando la gente acudió a pedir este tipo de créditos ICO, tanto préstamos como líneas de crédito, pues hicieron saber, en el momento de la comercialización, hicieron una publicidad engañosa y sobre todo una comercialización sesgada en la que decían que no se preocuparan, lo podían pedir, que el Estado avalaba el 80%. Otras líneas, como puede ser la línea ICO COVID Thomas Cook, que se dedicó a hostelería,
que no avala directamente ICO, sino el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es el 50%. Pero ¿qué sucede? En teoría, se dieron estos préstamos, sobre todo sin que apareciera ningún notario para explicar las cláusulas o incluso dar fe pública de la documentación que se estaba aportando y de la información que se había dado al cliente. Se hicieron unas operaciones en las que se les recomendaba, bajo pena de no concederles el crédito ICO, a todos los administradores y socios que debían de firmar como fiadores y que luego sería el Estado el que aparecería y cambiarían ese crédito temporal que habían dado hasta que llegara el aval ICO, quedaría absolutamente dispensado el empresario y sería reemplazado por el Estado. Cuestión que no ha sucedido hasta tal punto que en muchos casos, en la mayoría de los casos, el banco tiene un doble aval. Tiene el doble aval del empresario, que garantiza solidariamente el 100% de la operación, y tiene el aval del ICO, que garantiza el 80%. Es decir, tiene una doble garantía, que es una de los caballos de batalla que nosotros estamos aplicando en nuestras demandas en defensa de los clientes, que luego ya, si quieres, comentamos un poco cómo lo estamos haciendo y qué éxito estamos teniendo a primera instancia. Vale, bien. Entonces, pero vamos a ver, con esa situación, Eduardo, corrígeme si me equivoco, pero podríamos estar hablando de incluso de una estafa, vaya. O sea, A ver, estamos hablando de un quebranto al derecho de la información que tiene todo cliente. El banco asesoró a muchos clientes para que cambiaran sus viejas pólizas de crédito que tenían, que solicitaban ampliación o aplazamiento, les asesoró para que firmaran este tipo de operaciones. El banco les asesoró sin explicarle las características del producto, pero aún mucho peor, no les contó ni les asesoró, ni les hizo saber, ni acaso les dio la información de que renunciaban, siendo los administradores garantes solidarios, a los beneficios de división, orden y exclusión que tiene todo garante, pero más aún, no les explicaba las características del aval ni el riesgo que corría su patrimonio en el caso de impago. Esto da lugar a que ellos prestaron el consentimiento cuando firmaron el contrato, prestaron el consentimiento viciado, es decir, desconocían la verdadera naturaleza del crédito, desconocían la verdadera naturaleza de los avales que iba a dar el Estado y desconocían las características del aval que habían prestado solidario a la propia empresa que intentaban salvar. Tenemos que ver que todos estos créditos se realizaron durante los primeros meses de la pandemia. Todos los empresarios desconocían cuánto iba a durar este encierro a los que nos sometió Sánchez, pero más aún, todos tenían la esperanza de pedir estos créditos para temporalmente salvar su empresa y luego continuar con el negocio. Cuestión que no se dio, porque todos sabemos lo que ha sucedido, las trabas que nos pusieron y cómo el objetivo verdadero del gobierno de Sánchez era acabar con el pequeño empresario, con el autónomo, es decir, con los que viven autónomamente fuera del Estado y de las dádivas del Estado, acabar con ellos para convertir en una legión de pobres que dependa de la miseria de las subvenciones que nos dé Sánchez. Es decir, verdaderamente lo que realizó y lo que se hizo con este engaño fue convertir a una gran masa del tejido industrial español de pymes y autónomos en futuros clientes de un Estado comunista que es el que nos viene encima. Y ahora, ¿qué hacemos? O sea, quiero decir, ahora, ¿qué opciones? Y vamos un poco a las soluciones después del engaño y de la estafa. ¿Qué opciones tiene el empresario que se ve ahogado? Porque a mí se me ocurre también una trampa, permíteme que te lo diga así por parte del empresario. Yo ahora, empresario, conozco esto y digo, ¿qué coños? Yo voy a asumir, si dejo de pagar, un 20% nada más de la deuda. ¿Es así o no es así? Es así. Nosotros estamos pidiendo la nulidad del contrato, lógicamente emprendiendo una acción de nulidad de cláusulas contractuales abusivas, que sería la cláusula de aval, y subsidiariamente estamos pidiendo la acción de nulidad contractual por error en el consentimiento, por incumplimiento del derecho a la información al cliente y, sobre todo, algo muy importante, por la falta de información, que digo que es ese quebranto de información. El cliente, lo que estamos solicitando es que subsidiariamente, en caso de que no se admita la nulidad, pues solo responda del 20%, Claro. porque el resto tiene que responder el Estado, ¿no? Eso nos está saliendo bien
unos juzgados nos dan la nulidad, la mayoría, otros juzgados nos están dando los subsidiarios, es decir, que el cliente responda únicamente del 20% y que del 80% responda ICO, en el caso de los Thomas Cook, el 50% del Ministerio de Industria, y nos está saliendo bien. Está saliendo bien porque los jueces están recibiendo y además están recepcionando el dolor y la situación extrema de estos empresarios y no están admitiendo las teorías que están aplicando en los bancos sobre que ellos cumplieron con el estudio de riesgo habitual que solicitaron los avales y que el Estado, por medio de los ICOs y de ese decreto que se dictó cuando se publicaron todos los créditos ICO, que era el decreto ley 521 del 2 de marzo, donde estaban las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia COVID, todos los requisitos los estaban cumpliendo, que es lo que alega la banca. Pero lo más importante es que nosotros estamos salvando a nuestros clientes. Es decir, cuando el banco se enfrenta con una situación tal como la que estamos hablando, en el que el cliente no solo no fue informado, sino que no hubo ni notario, se firmaban documentos prácticamente en barbecho, faltaban los anexos de los contratos, se firmaba detrás de unas mamparas dándote una cita, firmando e ingresándote en cuenta corriente, sin que tú supieras la naturaleza, ni las cláusulas, ni explicación alguna de las condiciones generales del contrato ni de las particulares, lleva a que el juez reciba con simpatía la demanda porque saben lo que sucedió, porque ellos también lo vivieron y conocen cómo actuaron los pequeños empresarios, que algunos son familiares, conocidos y además que se lee habitualmente. Hay un dato que nos puede decir, que nos puede indicar el problema. 20.000 millones de euros se repartieron entre empresarios y autónomos. El 22,7% de los préstamos ICO COVID-19 están en riesgo de impago o ya impagados. Es decir, estamos hablando de una tasa de casi un 23% de impagados y creciendo, sobre todo creciendo tras la pérdida o el término de la carencia de pago de intereses. Yo creo que nos encontramos ante un nuevo fenómeno judicial tan importante como ha podido ser las tarjetas revolving, las hipotecas con sus cláusulas suelo y con la reclamación de gastos. Nos encontramos ante un fenómeno en el que la banca puede llegar a perder una millonada, unos 20.000 millones de euros que se han prestado y el Estado va a tener que rescatar a esta banca dándole el 80% que prometió y que avaló con préstamos ICO, lo que se llamó a través del gobierno préstamos ICO. Curiosamente, el ICO guarda silencio a los requerimientos notariales que le hemos efectuado de que respondan de sus avales, guardan silencio. Por lo tanto, nos hacemos una idea de por dónde va a ir el camino de estos asuntos, que va a ser una solución pura y simplemente judicial que creemos que podremos llevar hasta el último término con mucho éxito. O sea que como está pasando casi siempre, porque al final, recordemos, el Estado somos todos, como está pasando casi siempre, la maravillosa gestión de estos políticos que tenemos en el gobierno, de este gobierno miserable, va a provocar otro agujero en las arcas del Estado brutal. Lógico, por otra parte, porque no lo tienen que pagar los empresarios cuando han sido estafados. Pero a mí esto me suena... avalaron. El gobierno avaló el 80% y tendrá que hacernos otro agujero en las arcas públicas, cargándonos de impuestos para pagar estas bromas que se le ocurrían, estas ocurrencias que tenían durante la pandemia, que estaban dirigidas a arruinarnos a todos. Y la solución ahora, lo que tendría que hacer un empresario, un autónomo que quiera estudiar su caso particular, ¿qué sería, Eduardo? Lo más importante es que nos envíen por correo electrónico los contratos. Los contratos ICO, aunque parece que son todos iguales, hay algunas diferencias según las líneas ICO que se han dado, como he hablado antes de la línea Thomas Cook, por ejemplo, o la línea habitual de los créditos ICO. Nos envía un PDF, nos envía su contacto, nosotros estudiamos el caso y nos ponemos en contacto con él dándole la solución, cómo poner en marcha el procedimiento y sobre todo hacerle saber que los costes van a ser mínimos.
Claro. Y sobre todo que tú ya les orientarías si su caso es viable o no es viable, por supuesto, claro. Claro, claro, claro. Estamos recibiendo de algunos clientes créditos ICO que no son COVID, pero que tienen aval personal y los estamos afrontando de otro modo. Estamos atacando no por este tipo de acciones que hemos comentado, es decir, la acción de nulidad y la acción de nulidad contractual por error en el consentimiento. Ahí estamos entrando solamente por error en el consentimiento basado en un desconocimiento de la cláusula de aval y de los términos del riesgo que tiene esa cláusula de aval. Pero bueno, cada caso es distinto, no se puede particularizar y yo creo que se pongan en contacto con nosotros, tanto sean ICOs COVID o ICOs normales, porque el tratamiento que le vamos a dar va a ser bastante exitoso. ¿Qué te iba a decir, Eduardo? Lo de que el Estado avale el 80% y el después, en caso de problemas, el banco reclame el 100% al particular, ¿es algo novedoso de este gobierno, del tema COVID? ¿Es algo que se haya hecho habitualmente? A ver, el propio decreto, el decreto en sí mismo, el que nos estamos basando, que es el decreto ley 521, decía literalmente que las entidades de crédito que hubieran realizado estos préstamos les corresponderá a ellos la formulación de reclamaciones extrajudiciales y ejercicio de acciones judiciales en nombre del Estado. ¿Pero qué sucede? No te dice si del 80 o del 20% el decreto. En realidad sería la reclamación del 20% restante o del 80%, pero lo que no se puede reclamar es al 100% al propio cliente porque estaba avalado por el Estado y en consecuencia creemos que esa falta de información nos va a llevar a pedir la nulidad del contrato por el quebranto de hecho la información, como ya he reiterado, y yo creo que es el caballo de batalla de los consumidores en este momento y de los empresarios que han asumido este tipo de créditos. Y luego yo creo que podíamos poner como una información especial para todos los que nos están leyendo, que la nulidad del aval personal prestado por el empresario ha sido de las últimas sentencias, que son 20 de los juzgados de primera instancia, se ha decretado la nulidad del aval personal porque el empresario carecía de información suficiente sobre ese aval personal que estaba dando. Por lo tanto, no nos importa que nos reclamen el 100%, el 80% o el 20%, sino que la nulidad del contrato es evidente y creo que es importante que lo sepamos y que nos podemos defender todavía, aún en primera instancia y en audiencias provinciales encontramos magníficas sentencias y jueces muy profesionales que nos pueden guiar, nos pueden dar muy buenas soluciones y sobre todo al principio todos estamos aprendiendo con este tipo de demandas porque al final llegaremos a las más altas esferas, incluso a Salzburgo, porque la banca pleitea sin coste alguno, sabe que pleiteando o no el Estado le va a pagar y nos van a llevar, pues lógicamente, hasta las últimas instancias y nos tenemos que, con mucha paciencia, preparar para recursos que va a haber masivos de cada una de las sentencias que ganemos en instancia, y en audiencia provincial, Supremo y posiblemente a los tribunales europeos. Claro, también es que esto lo vergonzoso es que para hacer estas cosas cuentan con la desesperación lógica que podía tener un empresario cuando se ha visto obligado a cerrar la empresa y se ve obligado a recoger un dinero que en teoría de haberle dejado trabajar normalmente no habría necesitado. Es que es Claro, lo que vergonzoso. suele suceder es que el empresario presenta concurso de acreedores, a pesar de que reclame, por supuesto, reclama, presenta la demanda y luego presenta concurso de acreedores, porque es absolutamente imposible que una gran parte de las pequeñas empresas y de los autónomos que se van a enfrentar a este problema puedan seguir el negocio con una presión tan fuerte que se está sometiendo por parte de los bancos en la reclamación de los ICOs. Yo creo que debemos de darnos cuenta que el concurso de acreedores también es una solución para nuestros empresarios y que tanto Hacienda como la Seguridad Social como el ICO, que son créditos públicos, pues tienen que estar a lo que se decida dentro del concurso y posteriormente reclamar y solicitar segunda oportunidad para todos aquellos empresarios que se vean afectados por el concurso y luego puedan solicitar
con calma y sobre todo con conocimiento absoluto, que pueden salir exonerados con la presentación de la reclamación de exoneración de los créditos, pueden salir bastante favorecidos y partir de cero en el mundo empresarial y en el mundo financiero sin que las deudas pasadas le puedan afectar en el futuro. ¿Qué te iba a decir, Eduardo? Esto a nivel empresarial, porque teníamos intención de estar no más de media hora y, por supuesto, contestar a las preguntas que pudiera hacer la gente si tiene alguna duda. Si no, yo dejaré en la descripción del vídeo, cuando el vídeo lo cuelga en las redes sociales, dejaré tu contacto, correo electrónico, esto, página web, etcétera, etcétera, para todas las consultas que te quieran hacer. Pero a nivel particular, ¿con qué problemas bancarios, por así decirlo, te estás encontrando? ¿Hipotecas, préstamos al consumo, tarjetas? ¿Qué es lo Nada, que...? préstamos al consumo y tarjetas de crédito con revolving, es decir, que se pagan a plazos. Yo creo que es la estrella de todos los clientes que están llegando del consumidor medio, del español medio, que tiene que tapar los agujeros de no llegar a fin de mes con este tipo de créditos que son abusivos a unos tipos de intereses altísimos y que, sobre todo, están pagando ya créditos atrasados a unos tipos de interés altísimos que por los juzgados los están determinando y marcando como abusivos y usurarios. Entonces, cualquier préstamo al consumo, cualquier crédito al consumo, cualquier tarjeta de crédito que se esté pagando a plazos, que no duden en consultarlos, porque todas las consultas y las resoluciones que les damos por escrito son gratuitas y saben que afrontamos los procedimientos judiciales para que a ellos tengan un coste mínimo y el cliente y sobre todo el lector del diestro salga satisfecho del contacto que tenemos con ellos. Vale. ¿Algún consejo para la gente que tenga intención de contratar algún tipo de producto bancario ahora que las cosas están complicadas y que estoy casi seguro que mucha gente se va a tener que embarcar sí o sí en algún tipo de préstamo, en algún tipo de historia, en algún tipo Pues de yo les endeudamiento? recomendaría que, como no tenemos ningún problema en contestarles o ayudarles, que hicieran la asesoría jurídica preventiva. Es decir, antes de firmar, que nos llamaran, nos comentaran, incluso que nos mandaran copia del contrato y nosotros le decimos, pues mira, yo creo que esto está bien, que esto está mal, te puede pasar esto. Es decir, no nos importa asesorarles gratuitamente, es un simple escaneo, un envío de un PDF de un contrato y le contestamos por escrito, por correo electrónico, y creo que eso les da tranquilidad de saber que al menos cualquier riesgo que tomen lo toman a conciencia y sin que sean forzados a firmar operaciones pues que sean abusivas para el consumidor. Sobre todo no entrar en el pánico, en la desesperación al firmar un producto bancario, que yo creo que es Se algo... pongan en contacto con nosotros. Contestamos a diario, es decir, en nuestro despacho tenemos una sala de operaciones en la que se contesta a diario a todos los clientes en el mismo, si se puede, en el mismo momento y si no, en una hora posterior a recibir la consulta es lo que tenemos como norma del despacho para contestar. No sé, alguna aclaración más sobre temas bancarios, Eduardo, que quieras hacer de Lo que ya conocemos, que todos los españoles tenemos o casi todos, una hipoteca. Esa hipoteca, recordemos que se firmó hace tiempo y que pagamos unos gastos que no nos correspondían según repetida jurisprudencia y sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo ha determinado esos gastos como evidentemente abusivos. Yo creo que deberían de abrir esos cajones, sacar sus viejas hipotecas, incluso ya pagadas, con sus facturas de registrador, notario, tasador, gestoría, enviándolas y se presenta gratuitamente una demanda en la que verán cómo se puede recuperar una parte de este dinero. Que joder, qué chollo. Eduardo, me piden correo electrónico. Ya sabes que yo tengo muy mala memoria. Vuélveme a Dime, decir, por favor, el correo sí, electrónico vuestro. lo podéis enviar a contacto @ superviajurídico.es y ahí os respondemos. ¿Te puedo robar un poquito la cartera? Dime. ¿Qué te parece
nos salimos del tema inicial, pero es que como tenemos algo de tiempo, quiero que me des tu opinión, que va a ser la bomba como siempre si la tienes formada ya. ¿Qué te parece el asalto de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional? Bueno, del asalto de Pedro Sánchez y del PP, claro, no olvidemos. A ver, nada que no hubiera pactado con el PP. Recordemos que Bolaños y González Pons estaban reunidos pactando el reparto del Tribunal Constitucional y Poder General, y el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, nada que no supiéramos. Esto ya lo habían pactado. Es decir, no creo que sea una novedad. Y lo que sabemos que es un verdadero golpe de Estado, que un grupo de, bueno, magistrados, como se quieran llamar, un grupo de individuos que forman parte del Tribunal Constitucional hayan dado un golpe de Estado y estén preparando un referéndum de Cataluña para acabar con España a efectos de que el emperador Sánchez pueda continuar en el trono. Es decir, ya sabemos que el Partido Popular ha colaborado activamente en que los comunistas gobiernen todas las instituciones del Estado y esta pues es un ejemplo más. ¿Y crees que realmente con todo lo que ha hecho Sánchez entrando a saco en el Tribunal Constitucional, ha entrado a saco en los medios de comunicación, ha entrado a saco también en lo de las encuestas, no me acuerdo ahora, lo que lleva Tezanos, no me acuerdo ahora cuál era. Bueno, ha entrado a saco en Indra. ¿Crees que realmente puede haber unas elecciones limpias en España como para quitarnos a Sánchez, o ya tenemos colocado como recambio, como mal menor contéstame lo que quieras. A ver. Si no puedes pasar a esta palabra. Stalin nos contó en una de sus frases históricas que él no quería saber cuánta gente había votado, sino quién contaba los votos, ¿no? Entonces, los votos los cuenta Indra. Ha habido una labor sucia, muy sucia, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores diciendo que la concurrencia entre Indra y los nuevos consejeros no existía, ¿no? Simplemente había como un asesoramiento, pues como un amiguismo para llegar a tomar el poder y acabar con los consejeros independientes. Ese asalto que se ha producido a Indra, permitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es un ejemplo absoluto de lo que va a suceder en esas elecciones que estamos hablando, porque si no se hubiera hecho esa salvajada que ha sido más o menos admitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las elecciones no van a ser limpias, las elecciones van a ser a cara de perros porque con los comunistas no hay nada limpio. Es decir, ellos tienen que tomar el poder como sea, haciendo lo que sea. Tenemos el ejemplo de las elecciones de 1934 que fueron totalmente asaltadas por la izquierda y falseadas, ¿no? Tenemos las elecciones del 36 que ocurrió algo muy parecido. Es decir, ni una sola elección es limpia. Incluso el advenimiento de la propia Segunda República se produjo como consecuencia de unas elecciones municipales en las que había ganado la monarquía, no la república, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a esperar de estos individuos? Pues yo creo que el asalto al poder. El asalto al poder, ellos utilizan la ley si les es favorable y si no les es favorable cambian la ley. Pues es lo que estamos observando, lo que estamos viendo y tenemos que estar siempre atentos que esto es un viaje sin vuelta. La gente que no piense que luego va a haber otras elecciones, no, es un viaje sin vuelta. El emperador Sánchez no se le va a sacar de ahí. El único modo que hay que sacarlo es que la gente salga a la calle, que reivindique sus derechos, que en la calle pacíficamente grite lo que está sucediendo y que todos nos demos cuenta para que con un pueblo en la calle no creo que esta gente se atreva a cargarse lo que llaman el régimen del 78 o simplemente la soberanía del pueblo español sobre su patria, que es lo que tenemos en juego en este momento. ¿Vivimos ya en una dictadura? Ya la última pregunta, Eduardo. ¿Vivimos ya en una dictadura? Yo creo que sí. Desde que Conde Pumpido ha tomado la presidencia del Tribunal Constitucional, es evidente que ya vivimos en una dictadura. Vivíamos en una dictadura, ahora vivimos en una dictadura donde de aquí a fin de legislatura que se pueda llamar, se va a trabajar bajo decreto.
ya no va a haber más pactos. Sánchez ya no puede pactar ni va a pactar más, va a trabajar en decreto y eso se va a convertir en un segundo COVID, que recordéis, todo era bajo decreto y no podíamos opinar y se aisló al Parlamento, se confinó al Parlamento en un caso único en la historia del mundo contemporáneo, en la Europa occidental, que es amordazar y cerrar un Parlamento en pro de una pandemia que todos sabemos qué era y para qué servía. Efectivamente. Oye, mira, Eduardo, antes de irnos, es que ha entrado una pregunta. Dice, ¿puedes preguntarle que si hay algún tipo de recurso ante las denuncias por entrar en las zonas de bajas emisiones de las ciudades? Yo entiendo que eso hace aguas por todos los sitios, incluso a obligarte a poner una pegatina que cuesta 50 euros en correos. Cabe todo tipo de recursos. Por supuesto, incluso ir al contencioso administrativo, a los juzgados, pero ya sabemos cuál va a ser el éxito, porque vamos a luchar contra la nueva religión, la nueva Biblia y los nuevos mandamientos de este siglo XXI, que es la Agenda 2030. En consecuencia, es enfrentarnos a la Agenda 2030. Se puede hacer, se puede recurrir y, por supuesto, que tenemos abiertas las puertas a los juzgados, pero el éxito lo vamos a tener complicado. Sí. Bueno, tú lo has dicho, estamos, ya está ahí con De Pumpido y compañía y me parece a mí que tanto PP y PSOE van a tomar los juzgados, es así, es así. Bueno, Eduardo, habíamos quedado en media hora, no hay más preguntas, vendrán, estoy seguro que vendrán más preguntas porque siempre ve más gente esto en diferido que en directo. Que muchas gracias. Vamos a intentar repetir estas intervenciones semanales, ya sea a través de Eduardo, ya sea a través de Jorge, su socio, con otro asunto muy importante como es el tema del derecho de familia, si no me equivoco, la violencia de género. La pérdida de la custodia por parte de los padres de los menores, de sus propios hijos, con una simple denuncia. Exactamente. Es decir, vamos a intentar ir cubriendo temas, por supuesto, a pesar de que sean asuntos distintos, es probable que se puedan contestar otro tipo de asuntos. Es decir, en un momento dado se podrá responder algún tipo de tema bancario estando Jorge o viceversa, o si no, se podrá responder de alguna forma un poco más adelante. La cuestión es que vamos a tratar de intentar hacer lo que hemos intentado hacer desde hace mucho tiempo, un programa semanal para contestar muchas dudas y en fin, que muchísimas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en otro programa. Gracias, Eduardo. Vista, suerte y altero. Un abrazo a todos, hasta luego. Hasta luego.